Jardín Botánico del Instituto de Biología. Hoy estamos celebrando el 25 aniversario de la Colección Nacional de Agaváceas y Nolináceas, en el marco también del 60 aniversario de la fundación de este jardín y del 90 aniversario del Instituto de Biología. O sea, tenemos tres celebraciones muy grandes de esta institución, que afortunadamente formamos parte de esta comunidad y somos realmente personas muy beneficiadas por estar en esta institución y con estas celebraciones en este día. Para continuar con la celebración que ya empezó desde las 10 de la mañana, que ojalá tengan oportunidad de seguir saliendo de esta conferencia, ahorita vamos a darle la palabra al doctor Abisaí García Mendoza, quien es curador de la Colección Nacional de Agaváceas y Nolináceas, para que nos presente la conferencia La Colección Nacional de Agaváceas y Nolináceas a 25 años de su creación. Doctor, por favor. Pues sean bienvenidos al Jardín Botánico y muchas gracias por estar aquí presentes. Voy a hablar, como lo dice el título, de qué se ha hecho en la colección nacional de agaváceas ahora que estamos cumpliendo años. He dividido la plática en dos partes. Voy a hablar de la historia de la colección de los 60 años en el Jardín Botánico y referirme posteriormente a los 25 años que corresponden a bueno, yo tengo 30 años en el Instituto de Biología, sin embargo 4 o 5 años fueron de preparación para tener una colección como la que tenemos en la actualidad. Entonces, la plática, les comentaba, la voy a dividir en estas dos partes. Jorge, aquí se enciende del lado izquierdo. ¿Aquí? Bueno, pues la Colección Nacional de Agaváceas ha tenido una historia larga en el Instituto de Biología. Está ubicada en el Jardín Botánico. El apuntador, ¿cuál es? El segundo botón al centro, arriba. Ya lo vi. El Jardín Botánico pues se localiza dentro de la ciudad universitaria, al sur de la Ciudad de México, a una altitud de 2.200 a 2.277 metros. Se encuentra sobre el derrame del Pedregal. Aquí está el campus universitario, al norte de este derrame del volcán Xitle, cuya erupción, según la doctora Sive del Instituto de Ecología, ocurrió hace aproximadamente unos 1.700 años, y ahora está cubierto con lava volcánica y con un matorral xerófilo de Senecio precox. El Jardín Botánico desde el 2005 forma parte del área de amortiguamiento de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel. La fundación del Jardín Botánico estuvo ligada a los botánicos, a los doctores Faustino Miranda y Manuel Ruiz Olonós, que se fundó en 1959 con apoyo del Efrén del Pozo, el secretario general de la UNAM. Aquí tenemos al doctor Faustino Miranda y a Manuel Ruiz Olonós. Se funda al sur del Estadio Olímpico, que sería hacia esta área. Aquí está la rectoría, es un área recién formada en 1950, y esta es la fotografía de 1954, y el jardín se inaugura como tal el 8 de febrero de 1961. El objetivo central del jardín fue formar una colección de plantas vivas representativa de la diversidad vegetal de México, que sirviera de apoyo a la investigación y la educación en botánica. Aquí está en los inicios del Jardín Botánico una fotografía de julio de 1959, tomada por el biólogo Arturo Gómez Pompa, su primer director, el doctor Faustino Miranda, que lo fue de 1959 a 1964. En 1969 el Jardín Botánico fue integrado al Instituto de Biología. ¿Y qué pasaba con la colección de agaváceas? El doctor Faustino Miranda nombra al biólogo Arturo Gómez Pompa como el encargado de introducir plantas de las zonas áridas de México, en especial de los agaves. Aquí vemos al joven
Arturo Gómez Pompa en 1958, cuando yo tenía 24 años, y junto con otras personalidades, otros botánicos, hicieron salidas de campo y trabajando en la identificación, curación de las plantas, el acondicionamiento del área, el doctor Miranda, Arturo Gómez Pompa, el biólogo también Ramón Riva, Carmen Ortega y Juan Luis Cifuentes. Algunos de los doctores que en aquella época estuvieron contribuyendo a la formación de las agaváceas y del jardín botánico fue el doctor Eisi Matuda, que estuvo introduciendo principalmente yucas, su grupo de interés, la maestra Bravo, que en sus salidas de campo para el estudio de las cactáceas también colectaba agaváceas, principalmente agave, y las traía al jardín botánico, y el querido doctor Teófilo Herrera, que lo tenemos presente aquí, uno de los fundadores del jardín botánico, y está aquí. Y bueno, esta fotografía precisamente la tomó él en 1959. Tenemos una colección de fotografías del doctor Herrera, del doctor Gómez Pompa, de la fundación de este jardín en aquellos años. Pues estos biólogos formaron lo que se autodenominó la Expedición Jardín. Tenían un camión en el cual colectaban las plantas, aquí están las yucas, en un viaje a San Luis Potosí en el 59, en Matehuala también en el 60, los ejemplares de agave salmiana provenientes de Ixmiquilpan del 59, o los agaves mapizagas de plantas cultivadas en Tlalnepantla. Los fotógrafos, el doctor Arturo Gómez Pompa, es autor de estas fotografías. ¿Y qué estaba pasando en el jardín? Pues se estaba remodelando, haciendo el área que ustedes conocen actualmente. Una foto del doctor Herrera, ¿sí? En 1961 había ya plantas muy bien, bueno, desde el 59 había plantas bien establecidas. Aquí vemos otra. Para el 66 el área estaba totalmente terminada. Aquí está el pasillo que actualmente recorremos cuando entramos al área de agaváceas. En 1971 el doctor Gómez Pompa se refiere que a la colección tenía casi todos los géneros de la familia y más de 100 especies. Esta es una vista del jardín en aquellos momentos, 11 años de su creación. En la formación del área de agaváceas y de la colecta de estas plantas tuvo una participación preponderante el doctor Howard Scott Gentry, el especialista en agaves, que yo creo que la mayoría hemos visto su libro increíble que hizo sobre los agaves de México. Gentry estuvo visitando México entre 1933 y 76 en relación con su interés por las plantas de las regiones áridas y semiáridas. En 1950 los agaves fueron de su interés, colectando plantas vivas, herborizadas, semillas. Aquí lo vemos en la Sierra de Surotato en Sinaloa, o en una foto sin fecha, en la Sierra de Juárez en el 62. Entre 1960 y 76 deposita sus ejemplares de herbario en el Herbario Nacional, ¿sí? Aquí tenemos su segundo juego, y también las plantas vivas. En la actualidad todavía vemos plantas en el jardín colectadas por Gentry. Este es Esperaloe nocturna de Sonora, la describió en 1967, pero la colecta de estas plantas las hizo entre el 60 y el 63. Entonces esta planta florece anualmente en el jardín botánico y la podemos admirar, y siempre da flores y da frutos. Es una planta que gozamos, que vemos en este jardín gracias al doctor Gentry, el agavólogo más reconocido de México. Él describió 35 especies nuevas, 14 taxa infraespecíficos, y también hizo 21 combinaciones. Entonces el doctor Gentry tuvo bastante interés en la colección de agaváceas que se estaba formando en el jardín botánico, y contribuyó tanto con plantas vivas como ejemplares de herbario. ¿Y qué clasificación? ¿Por qué tenemos ahora un área de agaváceas y un área de yucas y gracilirios? Cuando nosotros la recorremos, quizá no nos hemos preguntado qué es lo que pasó. Pero bueno, el doctor Gómez Pompa siguió la clasificación de Hutchinson propuesta en 1934 con la familia agavácea, que ya había sido propuesta desde 1829. Él crea un orden, el orden Agavales, y aquí están las tribus: agave, poliante, yusta y noline. Lo interesante de esto es que estas dos tribus
tienen el ovario ínfero y estas otras dos el ovario súpero, algo que imperó muchísimo en las clasificaciones de finales del siglo XIX y principios del XX, y eran agrupados por ser plantas que estaban sobre cuyas hojas en roseta estaban al final de un tallo y tenían, bueno, grandes inflorescencias, ya sea con flores bisexuales o unisexuales. Entonces, esta es la clasificación que se siguió y se puso especial interés en la tribu agave. Fueron introducidos varios especímenes o muchas especies de agave, algunos de Vescorneria y algunos de Furcrea. Las Polianthe en realidad prácticamente no se introdujeron en esta primera etapa del jardín. Ingresaron Esperaloes y yucas, y los otros dos géneros que ahora se consideran parte de yuca. De las Nolina fueron ingresados los tres géneros, incluidos Bucarnea, que se consideraba parte de Nolina. De tal forma, de esta manera, el área quedó incluida en dos superficies. Una, el área que llamaron propiamente de agaváceas, que tiene 4.644 metros cuadrados, y es la que recorremos ahora pasando la tienda. Tiene 31 jardineras. Y el área de yucas y dacilirios, que tiene una superficie de 1.156 metros cuadrados, está a la entrada del jardín, del lado izquierdo, y son 4 jardineras, que serían estas, más una que está acá. Entonces, este es el área de agaváceas y nolináceas, y que desconozco por qué Gómez Pompa le llamó de yucas y dacilirios y a la otra de agaváceas. Muchas de esas plantas están desde entonces. Aquí vemos las grandes yucas filíferas que todos los años florecen en abril y mayo. Y el ejemplar más grande es precisamente a la entrada de la zona de agaváceas, que tiene más de 12 metros. Estas plantas son las originales que colectó esa expedición que salió en 1959-60. Aquí tenemos algunas de las tribus Nolina, las Nolina parviflora, Bucarnea gracilis, Dacilirium berlandieri. Algunas siguen impresionándonos. ¿Por qué? Yuca carnerosana tiene 60 años creciendo en el jardín botánico y jamás ha florecido. No sabemos cuántos años más va a tardar en dar flores este ejemplar, y ya son 60 años, entonces no sé si está esperando al siguiente curador para... Pero es uno de los ejemplares más longevos, y en realidad no es tan grande. Son plantas que llegan a crecer algunos centímetros al año. Esto se ha medido en algunos jardines botánicos, en nuestro jardín no lo hemos hecho, ¿sí? Algunos son descendientes de las plantas que se introdujeron en esa época. El agave salmiana, todos los gigantescos agaves salmiana que florecen cada año también, son descendientes de aquellas primeras introducciones que hicieron en los años 60 o 1959. Bueno, en 1989, el doctor Antonio Ló, director del Instituto de Biología, el maestro Miguel Ángel Martínez Alfaro, decidieron fortalecer esta colección y se inició, ¿sí? Y agradezco a ellos que hayan pensado en que posiblemente yo podría hacerme cargo de esa colección. Durante el periodo del doctor Robert White, en realidad se consolidaron estas propuestas que inició Miguel Ángel y que inició Antonio, y fue durante este periodo del doctor White que la colección tomó una gran fuerza. Cuando yo llegué al jardín botánico, pues esta era más o menos la condición de las plantas. Se hizo un inventario de todas las especies, las condiciones fitosanitarias, toda la información de colecta que se pudo recabar. Desafortunadamente, ustedes recuerdan, la base de datos, entre comillas, constaba de tarjetas que existían en ficheros, o de una libreta donde iban obviamente anotándose los nombres de las especies que se introducían de manera secuencial, pero fue muy difícil correlacionar plantas vivas con las libretas o las tarjetas. Entonces es algo que se ha hecho con muchísimo cuidado, y en realidad se pudieron correlacionar muy pocas. Entonces, de 1989 al 94 se estuvo remodelando, trabajando en el área, ¿sí? Se estuvieron cambiando los suelos, ¿sí? El señor Rafael Zavala, aquí presente, fue el jardinero principal asignado al área,
y el que tuvo el trabajo más pesado de cambio de suelos, extracción de árboles, fumigación de las plantas que quedaban, modificación de jardineras, poner sobresuelos, etc. Fue un trabajo de muchos años, pero finalmente tuvimos una colección y agradezco personalmente al doctor Lot, a Miguel Ángel, a Robert Valle, a los demás directores que siguieron en el Jardín Botánico y que permitieron que esta colección siguiera floreciendo. Para esta época, pues obviamente tuvimos que salir a hacer nuevas colectas de ejemplares. Aquí vemos el camión que tenía el Jardín Botánico, que el doctor Lot mandó a acondicionar para que pudiéramos ir. Lo adecuamos a esta salida, se le puso un piso aquí y aquí venían las plantas. Se salió al campo colectando este tipo de plantas. Esto es de Guerrero. Aquí tenemos unos ejemplares provenientes de Oaxaca. Aquí está el doctor Felipe Palma. No sé si era bueno o malo porque era el más fuerte, entonces le tocaba cargar las plantas más pesadas. Aquí está Rafael Zavala con una bucarnea estricta también de Oaxaca. Algunos ejemplares como estas Furcrea martinezi proveniente de Filo de Caballo. Ahorita no podemos entrar a Guerrero a visitar estas áreas, de ahí se trajeron estos ejemplares. Alejandro Vallejo aquí curando la planta, que salió esta planta con el apoyo de los jardineros, se sembró aquí en un área jardinada y floreció en el 2003. En el 2003 tuvimos que esta planta floreció y se distribuyeron muchísimos bulbillos a toda la gente que lo solicitó, y en el Jardín Botánico tenemos muchos ejemplares. Los individuos introducidos a partir de esa época obviamente ya tienen toda la información taxonómica, la geográfica, la ecológica, etnobotánica, y se cuenta con el trabajo de Alejandro de la ubicación precisa que tienen dentro de las jardineras, una labor que se inició en el periodo del doctor Javier Caballero. Bueno, pues para esta época la colección de agaváceas, 1994, tenía 155 especies, el 71% de las agaváceas de México, 95 correspondían a agave. Teníamos 30 especies también de la familia Nolinaceae, y la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos decidió reconocer a la colección de agaváceas y denominarla como nacional. ¿Cuáles fueron los criterios que la asociación siguió? Pues que solicitaba que la colección tuviera la mayor riqueza de especies de la familia, que estuvieran todas debidamente documentadas, estar a cargo de un especialista y ser la base de proyectos de investigación, enseñanza y conservación. Entonces estos fueron los criterios que la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos siguió para denominar a esta colección como nacional. Y aquí está la inauguración ocurrida el 11 de noviembre del 94, la ceremonia protocolaria, la maestra Edelmira, la doctora Ana Valenzuela, el doctor Antonio Lot, el doctor Robert Valle, nuestro rector, el doctor José Sarucán, el secretario académico de la investigación científica, perdón, se me olvidó su nombre. ¿Perdón? Gerardo Suárez, exacto. Aquí está el doctor Sarucán cortando el listón precisamente donde estuvimos en la mañana en la ceremonia del reconocimiento de trabajo de los 25 años de la asociación. Se dio una visita guiada y se capó un maguey pulquero. ¿Sí? Aquí está el señor Juan que capó el maguey. Se montó una exposición etnobotánica por el área de difusión. ¿Sí? Y aquí está parte del público asistente a esta inauguración. También se celebró un primer simposio internacional sobre agaváceas. Aquí está la portada de ese primer simposio y fue dedicado a la memoria del doctor Howard Scott Gentry, que un año antes había fallecido. Aquí está uno de los ponentes, la doctora Raquel Galván, Alfonso Delgado, el doctor Bay. Aquí estamos algunos de las personas que vinieron a este simposio: la maestra Sonia, el doctor Luis Hernández, Liz Slauson, Fernando Chiana Catraz, el doctor Gary Nafjan, Edelmira, Ana Valenzuela, Elia Herrera, el doctor Hugh Pritchard, Alberto Álvarez, el doctor Eguiarte, aquí presente,
en la celebración el doctor Val y bueno, algunos aficionados que vinieron en esa época, la foto del recuerdo. Ese primer simposio, bueno, participaron 86 investigadores, hubo 39 conferencias y como les decía, investigadores de Cuba, de Estados Unidos, de Inglaterra, y los temas pues fueron muy variados, desde la taxonomía hasta la biología molecular. Y bueno, ¿qué pasó después de eso? Hubo una inauguración, tuvimos amablemente la visita del rector, y a partir de esa temporada el Jardín Botánico se planteó nuevos objetivos que se iba a hacer, y aquí están señalados aquellas actividades que se iniciaron en esa época. El trabajo de campo, que fue es la columna vertebral de las colecciones, para la colecta de plantas vivas, herborizadas, las colecciones anexas, ejemplares para el herbario nacional, la investigación taxonómica, la descripción de especies, las floras, el apoyo a la investigación de etnobotánica, la participación con las comunidades, la difusión y la educación, y finalmente algo que le interesa mucho al público, que son las floraciones que se dan. El trabajo de campo, pues obviamente yo creo que cualquiera de nosotros que ha salido y trata de colectar algunos agaves a veces es muy difícil, ¿sí? Están en acantilados, donde nosotros no podemos más que recoger a veces las plantas que se caen, traernoslas al jardín, que florezcan, y aquí después analizar qué especie es. Estos apoyos a lo largo de estos 25 años, muchas instituciones han colaborado. El Instituto de Biología, obviamente, en primer lugar. Hemos recibido varios apoyos de la CONABIO y de la red de agaváceas, más otras asociaciones que durante diferentes épocas nos han apoyado para salir a hacer este trabajo de campo, que en el caso de los agaves es muy laborioso. Yo creo que cualquiera que haya salido y conozca estos organismos se dará cuenta de lo que estoy hablando. No solo son la forma de tratar de colectarlos, sino que muchas veces no se dejan y obviamente salimos todos raspados y rasguñados, ¿verdad? Pero obviamente esta colección no está porque yo estoy trabajando ahí, sino que ha habido el paso de muchos estudiantes principalmente. Sonia Franco, que durante estos 30 años nos ha acompañado no solo en trabajo de campo, sino también en trabajo de gabinete, etcétera, muchas veces sin percibir un solo peso. Aquí hay otros estudiantes de las primeras etapas: Alejandro Castañeda, Teresa Castaño, Laura de la Rosa, Alejandro Gutiérrez, el doctor Felipe Palma, que también durante toda esta época sigue apoyándonos. Más recientemente los trabajos de Daniel, de Juvenal Aragón, de Nancy Pérez, Miguel Rivera, que vienen a hacer tesis o a veces trabajo libre comunitario, y con todos ellos, gracias a y el trabajo de los jardineros, se ha logrado tener esta colección. La parte más difícil a veces también ha sido el herborizado. Si nosotros queremos colectar alguno de los agaves pulqueros, obviamente hay que treparse a él, tener las herramientas adecuadas y bajar las grandes inflorescencias que están aquí, cortar también las brácteas que llegan a ser muy suculentas, las grandes hojas. Hay que meterse dentro de la planta para cortarlo y bueno, no sale uno a veces bien parado. El herborizado es otra parte también muy difícil. Hay que quitar los jugos. Como todos sabemos, estas plantas tienen grandes cantidades de cristales. Aquí está Raúl Rodríguez y Rafael Zavala, dos jardineros muy involucrados en la colección, ayudando a herborizar estos especímenes, ¿sí? Aquí están las flores con el apoyo de los estudiantes. También se hace dejar una sola fila de flores de estas umbelas enormes. A veces también es un trabajo muy grande. Todo esto se lleva muchísimo tiempo para tener ejemplares de herbario. A partir de hace algunos años se traen muestras para los análisis genéticos y también se hacen muestras de fibras. Con respecto a las plantas herborizadas, ahorita en la colección que está en Mexo ya tenemos la colección más grande de agaves mexicanos a nivel mundial. Tenemos 4.170 registros de la base de datos que nos presentaron hace una semana, y en estos ejemplares sobresalientes el 90% de las colectas del Dr. Chen, ¿sí?
más lo que se ha visitado en otros herbarios, tenemos 5.576 registros. Las plantas más antiguas de la colección fueron hechas en el siglo XIX, esta es una de Consati, más algunas otras de investigadores extranjeros como Ortus o Pringle, que dejaron algunos ejemplares herborizados en nuestra colección. Sin embargo, los datos más fuertes son de las últimas 3 décadas. ¿Quién inició la colección también, el estudio de las colecciones herborizadas? Fue un personaje, un profesor que posiblemente a muchos no nos suene, no lo hayamos escuchado, el profesor Antonio Ramírez Laguna, que estuvo adscrito a nuestro instituto y publicó monografías de algunas especies. En 1936 publicó la distribución de los agaves en México, presentó una publicación sobre las listas que había de especies por estados, hizo mapas de distribución y entre 1930 y 1937 él estuvo herborizando ejemplares. Aquí están 2 de ellos de Oaxaca, agave potatorum y agave Karwinski. Aquí está Antonio Ramírez Laguna con el director fundador, ¿sí? Saco Choterena, 1931-32, y aquí está nuestra querida doctora Elia Bravo. Los ejemplares tipo que se conservan en una colección son muy importantes para el estudio y el entendimiento de lo que son las especies. Con información que nos proporcionó la maestra Maru García Peña del Herbario Nacional, encontramos que los tipos mejor representados son los isotipos con 117, los isoneotipos 25 y los holotipos son muy pocos, de hecho son los últimos que se han recibido. El doctor Gentry nos dejó todos sus isotipos, los holotipos él los mandaba al Herbario Nacional de Estados Unidos. Este es agave Cabandivi de Oaxaca, una especie que fue descrita en 2013, el holotipo conservado en el Herbario Nacional, y con toda esta información recabada durante 25 años, más todo el trabajo que se hizo sobre los agaves anteriormente, ahora podemos tener mapas de distribución no solo del género, sino de cada una de las especies, y mucha de la información que circula en internet de la distribución de algunos ejemplares está basada en el portal de datos abiertos que la UNAM tiene y que hace público. En los estados con mayor riqueza, aquí algo muy visual, tenemos a Oaxaca con 40 especies, 29 en Jalisco y 24 en Sonora. Los colectores que más ejemplares han aportado a Mexo están aquí, ¿sí? 920 por el equipo que nosotros hemos formado de hace 25 años para acá, el doctor Howard Scott Gentry 625, la doctora Raquel Galván aquí presente con 148, el maestro Lorenzo Reséndiz de Durango, Patricia Colunga, Cházaro, Nancy, aquí está un extranjero, el doctor Ross de principios del siglo XX, Felipe Palma que está aquí, Alejandro Castañeda, otro estudiante, etcétera. Entonces son números que tenemos en la actualidad de los ingresos hacia el Herbario Nacional, y bueno, todo este trabajo ha servido en muchísimos casos para delimitar las especies. Nosotros o mucha gente tiene problemas sobre la identificación de sus ejemplares, más ahora que están en boga los mezcales. Constantemente me están enviando fotografías a veces de ejemplares muy pequeñitos y quieren que les diga la especie, la subespecie o la variedad o lo que sea, pero ha sido muy difícil. Los agaves herborizados no nos dan toda la información que quisiéramos, excepto con las colectas de los últimos años. Aquí están algunas especies cuyos problemas taxonómicos se han resuelto, como es el caso de agave chiapensis, silvestre y ya cultivado, provenientes de la misma región, y vean la variación que hay en las flores. Los agaves oscura que vienen de Oaxaca y que vienen de Veracruz y que aparentemente son especies diferentes. Esto les interesa mucho a los productores de mezcal, ¿sí? Del grupo Gemiflore. Los agaves potatorum con rosetas muy compactas, las ramas cortas, que se confunde mucho con semaniana, plantas de rosetas más grandes, hojas muy abiertas, grandes inflorescencias. Los agaves Nusaviorum de rosetas más pequeñas, menos compactas. Aquí están las inflorescencias
obviamente mucho más reducidas que en esta, las ramas mucho más reducidas. Entonces el trabajo de campo ha sido básico para conocer este tipo de organismos. Esto ha llevado a la descripción de especies nuevas. Aquí está una fotografía parcial de las últimas 4 que se describieron. Y también tengo que reconocer el trabajo tan importante de la maestra Elvia Esparza para ilustrar estos ejemplares. Sin esta ilustración científica, pues bueno, no sé qué haríamos, bueno, yo no sé qué haría, y bueno, es un trabajo que ha resultado muy importante hasta este año. Con estos trabajos se han elaborado, bueno, hasta ahorita 2 floras, la del Valle de Tehuacán, la de Mesoamérica, y están en proceso las de Guerrero, las de Oaxaca, las de Veracruz, etc. También se ha dado mucho apoyo hacia el área de investigación. Es una colección de referencia para varios trabajos. Estudiantes como este de la doctora June Simpson, que trabajó con transcriptomas, ¿sí? Agave Striata, Victoria Regina, aquí está Emanuel Ávila colectando sus materiales para ese tipo de análisis. Es un trabajo que está por publicarse, apoyando algunos proyectos como el del doctor Fulgencio Alatorre del Colegio de Postgraduados, que está trabajando sobre biosíntesis, depósito de carbohidratos estructurales en el desarrollo de la pared celular, lo de las filogenias que el doctor Eyarte, que estamos trabajando en conjunto con el doctor Eyarte, el doctor Salazar, algunos otros estudiantes, etcétera, y algunos ya han sido publicados, como este del doctor Jorge Nieto y Fernando Ye Díaz, que salió creo que el año pasado. Entonces estas son las actividades que se hacen para el apoyo a la investigación dentro del jardín botánico. Se estuvo apoyando mucho a la maestra Palomino, que se acaba de jubilar. Aquí tenemos los triploides, bueno, este es el agave espadín con el que se hace el mezcal en Oaxaca, y resulta que es un triploide, ¿sí? Esto lo supimos hasta que salimos a campo, se trajeron las plantas y la doctora y su equipo hicieron los análisis. Está el trabajo de anatomía en hojas de agaváceas con la doctora Estela Sandoval. Aquí nos está mostrando cortes, los estilodios, fotografías de las células epidérmicas, la cutícula con los estomas hundidos, de agave bracteosa, una especie de la colección que solo ha dado flores 2 veces en los últimos 25 años, pero que es muy bonita y tiene muchas adaptaciones a las zonas áridas. Entonces la doctora Sandoval está trabajando fuertemente en este grupo. El laboratorio del doctor Víctor Chávez y todo lo de micropropagación que hace. Agave Yengola forma parte de la tesis de licenciatura de Alan Vargas. Entonces es solo para señalar algunos de los proyectos que se están apoyando actualmente. La colección de fibras, ¿para qué ha servido? ¿Sí? La colección de fibras que se ha formado durante estos años. En 2010 el gobierno de México y el gobierno de Austria iniciaron un proyecto sobre el penacho del México antiguo. Nos pidieron a la doctora Terrazas y a mí trabajar en este sentido para saber si los pequeños mecatitos que estaban sosteniendo las plumas de las diferentes aves que se utilizaron para hacer el penacho correspondían a agaves. Entonces de esta colección se le dieron muestras a la doctora Terrazas. Estas son muestras actuales, que las comparó con aquellas provenientes de este penacho del México antiguo, y la conclusión es que sí, hay hilos de algodón, hilos de ixtle, que fueron utilizados para tejer, para hilar las plumas, para amarrarlas en el penacho. Entonces fue un trabajo muy interesante y que tuvo, bueno, la participación de 2 gobiernos. En la parte de etnobotánica, es uno de los temas más bonitos para mí, aunque no soy un etnobotánico de formación. Sin embargo, cada vez que salimos a campo, todos los agaves, yo podría meter casi las manos al fuego y decir que todos tienen algún uso, ¿sí? Algunos de los principales son la obtención de botón, la obtención de flores, como botones y flores como alimento. Es una de las grandes plantas. Se están haciendo los cortes para el arborizado. Es una práctica que desafortunadamente implica tirar estas grandes inflorescencias para la cosecha de los botones y las flores, el guiso y finalmente lo que nosotros ingerimos, que son muy sabrosas. Por cierto, hay allá afuera
La obtención del mezcal, sí, muchos cultivares que no están identificados de manera formal, el cocimiento de las piñas, ¿cómo se llama? La molienda, sí, en este caso utilizando mazos, incluso los estudiantes llegan a participar algunas veces en esto, en la destilación y finalmente la obtención de las bebidas. El levantamiento de la información de todo esto ha sido muy grande. Aquí tenemos la extracción de fibras. Cuando nosotros llegamos y la gente nos dice que además de hacer la colecta para herbario, las plantas vivas que se usan para la obtención de algún beneficio para el hombre, hacemos las entrevistas. Aquí está Sonia platicando con uno de los productores de fibras de agave jabalí, el agave convalis, que se siembra como cercos junto con los copales finos, las buceras glandifolias. Identificación de la maestra Rosalinda. Fotografías de la materia prima, se utilizan las hojas secas, todas las herramientas que están implicadas en el tallado, ¿sí? Y vemos, incluso se filman ahora, cómo estas personas obtienen las fibras, el hilado, ¿sí? Y los mecates de diferentes grosores. Es algo terrible porque en el campo estas acciones están ligadas a la pobreza. Son mecates que valen 15 o 20 pesos, un trabajo de muchos días. Aquí está la señora Cirila Vázquez, de 82 años, hablante del zapoteco y una de las pocas personas que todavía conservan la manera de hilar el ixtle en uno de los pueblos de Oaxaca. Y bueno, con todas estas artesanías que se obtienen, incluso varios de los objetos, las herramientas con las que se procesan, forman parte de la colección etnobotánica que se ha formado durante estos años. Una colección bastante grande que se tiene en el Jardín Botánico. Un ejemplo más, el agave gipsícola, una especie nueva que se describió en este año, Xavicuiji, el mixteco, información de Abigail López que está aquí en el auditorio. Tenemos la especie, creciendo sobre suelos yesosos, las inflorescencias, las flores en grandes grupos aquí, y también las flores se cosechan para que sirven como alimento. Sí, aquí están dos personas colectando las flores, el cocimiento y la obtención de los moles o los diferentes alimentos, el corte de las hojas para preparar la barbacoa. Aquí está esta persona, ya no se alcanza a ver, lleva un tenate con las hojas y aquí está ya la barbacoa preparándose en el horno. Con las hojas frescas también se elabora un juguete que ellos llaman locho, y es la primera vez que se documenta el uso lúdico de un agave. Las hojas se recortan de manera ovalada y se lanzan al aire. Créanme, va volando por aquí. No sé qué, pero créanme, ahí va. Nuestra participación comunitaria ha sido muy amplia, a donde llegamos la gente está ávida de información. Nosotros llamamos a esto la transferencia de conocimientos de las universidades a la sociedad a través de acciones personalizadas. Se les da información sobre cuando se colecta, sobre las flores, sobre polinización, propagación, conservación, ambiente, etc. Se documentan los procesos detallados que ellos siguen para la obtención de fibras, alimentos, bebidas, y se nos ha llegado a pedir la participación en sus asambleas comunitarias para definir las acciones que van a seguir. Les llevamos información que ellos aprovechan y de muy buena manera. Entonces la participación cada vez que salimos al campo es muy grande. En todos lados, les digo, hay especies que se utilizan para la obtención de beneficios. Las actividades de divulgación dentro de la colección ya pues son muy amplias. El área de divulgación y difusión del Jardín Botánico da visitas a cada momento, todos los días prácticamente, a la colección, visitas generales. A veces se pide la colaboración cuando se requieren participaciones especializadas, se participa en exposiciones, en los días de los jardines botánicos. Mire, aquí está Carmen, está Sonia, que se ha invitado a muchos artesanos a que participen en estos días de jardines botánicos, campesinos y artesanos de Zumpahuacan en el Estado de México. La colección sirve para muchas entrevistas y filmaciones, etc.
Entonces algo les decía muy importante en el jardín son las floraciones. Todo el mundo viene ¿y cuándo florece? ¿Y cuándo la voy a ver? ¿Y cuándo voy a conocer sus flores? Etcétera. Hay plantas que florecen anualmente. Aquí tenemos agave mitis, ¿sí? Agave mitis, que tiene flores rojas y flores blanquecinas, al igual que agave striata, flores rojizas, flores verdes, y estas especies todos los años florecen, al igual que los grandes agaves pulqueros como agave americana, agave samiana. Vean el tamaño de uno de ellos, aquí está el señor Zavala, al pie, ¿sí? Para hacer la colecta de los ejemplares. Algunos otros géneros como Esperaloe chiangui o Esperaloe nocturna, cada año podemos ver estas flores en el jardín botánico. Esta es la gráfica de floración. Estamos en el mes preciso, en el mes más adecuado para ver el mayor número de floraciones, que se dan en mayo, abril, junio, y disminuyen hacia la época fría, hacia diciembre y enero. Pero siempre vamos a tener. Ha habido algunas floraciones espectaculares, como esta de Furclea martinezi en abril de 2003. Aquí están sus flores. O la de Furclea McDougall, que ha tenido 2 ejemplares han florecido en estos 30 años, en el 98 y en el 2009. Aquí están sus flores y los bulbilos, los órganos de reproducción, las plantitas con las cuales esta planta sobrevive. Sí, prácticamente no da frutos, no da semillas, pero estos son bulbilos que los sacan por miles. Aquí están los bulbilos foliosos de Furclea martinezi. Sin embargo, Las Palmas pues se llevó la floración del año pasado, la de Furclea longeva, que fue algo espectacular, y además con la difusión que se dio en las redes sociales, pues esto fue una planta muy visitada. Se tuvieron que dar muchísimas pláticas, vinieron muchos estudiantes a hacer prácticas de diferente tipo. Se están aquí haciendo los ejemplares herborizados. Aquí está Raúl Rodríguez trepado sobre la planta para colectar las hojas, las flores, fotografiarlas, etc. Entonces la colección está viva y sobrevive y es dinámica gracias a la participación de muchísima gente. Rafael y Raúl son los encargados del área y son los que mantienen estas colecciones en buen estado. Finalmente quiero agradecer de manera calurosa a la maestra Elia Esparza su apoyo durante todos los años que hemos estado aquí, en el trabajo de campo que se hace y en el que ella ha participado. Esta es una de las fotos del maguey de calendario de hace 2 años, aquí trabajando en el gabinete, y gracias a ella podemos poder disfrutar de estas maravillas, estas acuarelas que ella logra con plantas de la colección y plantas del trabajo de campo. Entonces, gracias a ella nosotros pudimos lucirnos muchísimo en esta celebración, ¿sí? En internet, seguramente los que están en las redes sociales se darán cuenta que sus ilustraciones han sido muy, todos los comentarios han sido muy loables a todo su trabajo. Y finalmente, pues quiero agradecer al área de difusión y educación del Jardín Botánico por el gran apoyo durante todo este tiempo, a los directores, o jefes del Jardín Botánico, que forman parte de las autoridades del Instituto de Biología, a los directores que han pasado por aquí, y bueno, pues a todas las personas que han apoyado y que no puedo mencionar de una por una. Muchísimas gracias. Agradecemos muchísimo al doctor Abisaí García este recorrido histórico que nos regresó a varios años atrás, muy interesante de toda la forma de cómo se creó, se fue a ir fortaleciendo esta colección nacional de agaváceas sinolináceas y todas las contribuciones y cosas que se pueden hacer a través de ella. Tenemos tiempo solamente para una pregunta, me dice el doctor Abisaí, porque luego vamos a pasar a la entrega de reconocimiento. ¿Alguien quisiera hacer alguna pregunta o vamos directo? Vamos directo, gracias. Les agradecemos su comprensión. Bueno, para continuar con nuestro programa, vamos a dar inicio a la entrega de reconocimientos. Como ustedes ya vieron, ahorita el doctor Abisaí
nos hizo este recorrido y este relato de que tener una colección como la que se tiene en este momento es un trabajo colectivo, es un trabajo que implica no solamente muchos años, sino muchas personas. Entonces quiero pedirle por favor al doctor Víctor Sánchez Cordero, director del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México, si nos acompaña al frente, por favor. Y al doctor Jorge Nieto Sotelo, jefe de este jardín botánico, por favor. Vamos a dar inicio a esta sesión de entrega de reconocimientos. Como bien ya vimos en este proceso, en esta conferencia que nos explicó Isaí, vamos a ir justamente en el recuerdo histórico de atrás para adelante. Ya agradecimos, se agradeció en diferentes momentos a los fundadores, tanto al doctor Faustino Miranda como a Efraín del Pozo y a Luis Oronoz, que fueron los fundadores de este jardín botánico, los que de alguna manera coincidieron en un sueño y lo llevaron a cabo. Ahora quiero dar el primer reconocimiento que vamos a dar es para uno de los pioneros, para una persona muy querida para nosotros y que es la leyenda viva de la formación en sus inicios de este jardín botánico, para el doctor Teófilo Herrera Suárez. Muchas gracias. Gracias, doctor, por ser nuestra leyenda, nuestra memoria viva actualmente. Para continuar con esta entrega de reconocimientos, el siguiente es para alguien que no está con nosotros de manera física en este momento, pero que jugó un papel fundamental en los primeros años, no solamente del jardín botánico, sino también en la formación de esta colección, y a quien le voy a pedir el aplauso porque no está presente, para el doctor Arturo Gómez Pompa. Es también importante esta visión que han tenido nuestros directores a lo largo de la vida de esta institución para apoyar y fortalecer las colecciones. Un personaje sumamente importante para nosotros, no solamente en la vida del jardín y del instituto, sino también de la misma universidad, es el doctor José Sarucán Kermes, quien en su ausencia va a recibir en su representación. Viene el doctor Jorge Larson, por favor. Muchas gracias, doctor Larson. Es también importante esta parte cuando fue creada como colección nacional de agaváceas y nolináceas, el apoyo que se recibió desde la dirección del instituto. Por lo tanto, este reconocimiento es para el doctor Antonio Rodríguez. Gracias, doctor. Algunas de las personas que han jugado un papel importante en el fortalecimiento de esta colección, pues han partido a otros paraísos y ahora conservamos el grato recuerdo de haber pasado por aquí, por el Jardín Botánico y por el Instituto de Biología.
El siguiente reconocimiento es para el doctor Hermilo Quero Rico, alguien muy querido por nosotros, y lo recibe en su nombre la maestra Carola Muñoz Paje, su esposa. A continuación, alguien que también se nos adelantó al siguiente paraíso, pero que ha sido también una persona muy recordada y que tenemos en nuestro pensamiento con mucho cariño por el apoyo que dio no solamente a la Colección Nacional de Agaváceas y Nolináceas, sino a muchas de las actividades del Jardín Botánico, es el maestro Miguel Ángel Martínez Alfaro, y lo recibe en su nombre la maestra Abigail Aguilar. Muchas gracias, maestra. Continuar con la trayectoria y el fortalecimiento de las colecciones es importante por tal motivo. Cuando se creó la Colección Nacional de Agaváceas, debimos de tener el apoyo de nuestro jefe, de nuestro director en ese tiempo del Jardín Botánico, para que se fortaleciera y se le diera este reconocimiento de Colección Nacional. Por lo tanto, este reconocimiento es para el doctor Robert Bywalker. Gracias, doctor Bay. Continuar con el trabajo de los que antes estuvieron trabajando con la Colección Nacional de Agaváceas, seguirla apoyando y darle el crecimiento y fortalecimiento es importante. Por lo tanto, el siguiente reconocimiento es para el doctor Javier Caballero Nieto. Muchas gracias, doctor Caballero. Y una persona importante que jugó un papel crucial cuando se formó como Colección Nacional, la que ahora tenemos, y que desde otro escenario, siendo parte con dos cachuchas, digamos, que así lo voy a nombrar, fue la maestra de Mira Linares Masari, quien en ese tiempo fungió como presidenta de la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos. Muchas gracias, maestra Lidia. Para continuar con esta entrega de reconocimientos, hay una parte que es fundamental para el mantenimiento y que las colecciones sigan creciendo, es la labor curatorial y de análisis que se lleva a cabo en las mismas colecciones. Para esto, el siguiente reconocimiento por el trabajo artístico para ilustrar las plantas que forman parte de nuestra colección es para la maestra Liz Paz. ¿Qué tal el calendario de hace 2 años?
Muchas gracias, maestro Esparza. El siguiente reconocimiento por aportar su experiencia, su conocimiento, su tiempo también, desde que está la colección, que ha sido también un personaje importante para nosotros, la doctora Raquel Galván. Salud. Gracias, doctora Galván. Para quien su compromiso para formar y enriquecer la colección, como dijo hace rato el doctor Isaí, a veces sin recibir ninguna remuneración, pero con el compromiso de seguirla fortaleciendo y participando en su crecimiento, para la bióloga Irma Sonia Franco. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el trabajo y apoyo de las personas que se mantienen a lo largo de los años, desde que yo me acuerdo en esta colección, que se implementó esta colección, y que ha sido también un pilar fundamental para el fortalecimiento y enriquecimiento de esta colección, para el doctor Felipe Palma. Gracias, doctor Palma. Porque la sangre joven siempre es importante inyectar nuevas energías y nuevos recursos a estos jardines y a estas colecciones, nos mantiene vivos. Por el apoyo en el análisis de la información sobre las agaváceas de México, a Daniel Sandoval Gutiérrez, por favor. El siguiente reconocimiento es para aquellas personas que cada vez que visitamos el jardín vemos el área de agave bonita, la vemos bien cuidada, con todo ese cariño que ponen en cada una de las actividades diarias, y porque su trabajo es fundamental para la conservación de nuestra colección. El siguiente reconocimiento es para el señor Rafael Zavala. El siguiente reconocimiento por su trabajo durante 12 años ya en la colección nacional de agaváceas, y que ya se está volviendo un experto de la mano del señor Zavala, es para Raúl Francisco Rodríguez. Y para nuestro personaje, para todo este personaje que es quien cuida, quien cura, quien está al pendiente de incrementar la colección,
quien a lo largo de 30 años ha mantenido y ha logrado que esta colección sea lo que es ahora por su constante compromiso como curador, al doctor Abisaí García Mendoza. Para terminar la última parte, pero no menos importante, para quienes le dan voz a las plantas día a día con el trabajo educativo y hacen que estas plantas y estas colecciones sean visibles para todos nuestros visitantes. Para la maestra en Ciencias Carmen Cecilia Hernández, por la labor educativa realizada a lo largo de 30 años. Muchas gracias, Carmen. También el reconocimiento por quien trabaja día a día en las colecciones a través de las visitas guiadas y de la generación de los programas educativos, a la maestra Elena Torralba. Bueno, pues el siguiente reconocimiento es para la maestra Teodolinda Balcázar, que durante 30 años también nos ha apoyado muchísimo en el conocimiento y la divulgación que tenemos en la radio. Gracias. Muchas gracias. Con este último reconocimiento quiero agradecer a todos ustedes su presencia. Ya vieron que esta trayectoria de los 25 años de la colección es realmente un trabajo de equipo, es un trabajo que implica un trabajo constante de día a día de todos los que formamos parte de este programa. Quiero agradecer a nuestras autoridades, al doctor Víctor Manuel Sánchez Cordero, por todo el apoyo que se ha dado también a través de su gestión durante estos 8 años, al doctor Jorge Nieto, porque también forman parte de esta historia de la Colección Nacional de Grabaciones. Doctores, muchas gracias. Y a todos ustedes, pues gracias por su presencia. Los invitamos a que recorran, ahorita están todas las demostraciones, la muestra gastronómica en el jardín, para que ustedes puedan conocer otros usos y otras actividades que se hacen a través de los agaves. Muchas gracias y que tengan muy buen día. Que le giramos un barco.